Vamos a hablar de los diferentes horizontes. Existe el horizonte preclásico, el horizonte clásico y el horizonte posclásico. El horizonte preclásico abarca de 2000 años antes de nuestra era hasta 300 después de nuestra era. La primera civilización, la cultura olmeca, abarca de 1300 de nuestra era hasta 100 antes de nuestra era. La cultura olmeca es la cultura madre, es la primera que apareció en Mesoamérica y existió entre los estados de Veracruz y de Tabasco. Te voy a mostrar unas imágenes para que te quede claro cómo eran estas civilizaciones. Acompáñame. A lo largo de los diversos horizontes culturales, las civilizaciones de Mesoamérica crearon centros políticos, económicos, religiosos y administrativos. La cultura olmeca abarca de 1300 a 100 años antes de nuestra era. A continuación les muestro un mapa. Quiero que observen muy bien que se encuentran entre los estados de Veracruz y Tabasco principalmente. Y tenemos las tres grandes ciudades. Por ejemplo, tenemos Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Esta primera imagen se refiere a San Lorenzo. Esta de aquí arriba, del lado izquierdo, es Tres Zapotes. Y por último tenemos La Venta. Esta civilización fue muy importante porque a partir de ella surgieron otras más. Por ejemplo, era muy importante que también ellos tallaban piedras gigantes con cabezas colosales. Muy bien, vamos a hablar ahora del horizonte clásico, que abarca de 300 años antes de nuestra era hasta 900 después de nuestra era. Una civilización muy importante fueron los teotihuacanos. Los teotihuacanos construyeron la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y principalmente su centro ceremonial en Teotihuacán, que es lo que es ahora Estado de México. Recuerden, los teotihuacanos establecieron el centro urbano más importante de Mesoamérica en el periodo clásico. Quiero que observen la primera imagen que tenemos aquí al dios Quetzalcóatl, al dios de la serpiente emplumada. Se encuentra en este centro ceremonial. También podemos ver aquí la imagen de la pirámide del Sol. Es muy importante que observen cuál fue su ubicación. Los teotihuacanos abarcaron hasta Centroamérica. Y tenemos que se establecieron en la parte central de México y podemos aquí observar algunas ciudades, por ejemplo, Teotihuacán, cerca se encuentra Tula, Cholula, etc. Quiero que lo ubiquen muy bien, se encuentra en el centro de México. La civilización de los zapotecas es una de las civilizaciones que más me agradan. Esta civilización abarca desde los valles de Oaxaca hasta el Istmo y parte de Chiapas. Es una civilización muy importante y abarca desde 500 años antes de Cristo hasta 1000 después de Cristo. Es muy importante tomar esta civilización porque posteriormente ellos son atacados por otra, que vamos a hablar de los mixtecas. De sus centros más importantes tenemos Monte Albán, Saachila y Mitla. Quiero que conozcas estos centros ceremoniales. Del lado izquierdo tenemos a Mitla. Quiero que observen las características de este edificio. Es un poco cuadrado, pero es único. No existe en otro lado una edificación de este tipo. Ahora tenemos Monte Albán, que las pirámides son más grandes que en Mitla, pero son muy importantes. Y también Saachila tiene pirámides medianas. Quiero que observen esta imagen que tienen de su lado derecho, la parte de abajo. ¿De qué le ven forma, chicos? Pues más o menos. Si se dan cuenta, es un vaso que tiene una figura atigrada. Recuerden que los mesoamericanos adoraban a los jaguares principalmente. Ahora quiero que observen el mapa. En este mapa se muestra la ubicación y claro, se encuentra entre los estados de Oaxaca y una pequeña parte de Chiapas, que constituye todo el istmo de Tehuantepec. Antes de empezar a ver la siguiente civilización, quiero que tomes en cuenta que tienes que ir apuntando. Hemos visto 3 civilizaciones. ¿Cuáles son estas 3 civilizaciones? Muy bien. Primero vimos a la cultura madre, a los olmecas, posteriormente a los teotihuacanos y a los zapotecas. En otra región del valle de Oaxaca también existieron los mixtecas. Esta cultura mixteca abarca 2 horizontes, el horizonte preclásico y el horizonte clásico. Y principalmente en el
noroccidente de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Recuerda que yo te había comentado que los mixtecas habían conquistado a los zapotecas y también las edificaciones son las mismas, por ejemplo, Monte Albán. Muy bien, aquí tenemos las imágenes que les había prometido. Quiero que se fijen en la primera imagen, es el rey Pitao, y los mixtecas rendían culto a sus muertos y a los animales también. Recuerden muy bien, los mixtecas invadieron a los zapotecas. A pesar de que los zapotecas en ese tiempo era una gran civilización, los mixtecas los pudieron conquistar. Y recuerden, se quedan con las mismas ciudades que son Mitla y Monte Albán. También es muy importante tomar en cuenta la ubicación. Quiero que observen el mapa. Está en toda la parte de Oaxaca, pero ahora se extiende más al norte, lo que es el estado de Puebla, a comparación de los zapotecas. Los zapotecas no llegaron hasta Puebla, al contrario, ellos habían expandido más hacia la parte de Chiapas. Muy bien, es el horizonte preclásico, clásico y posclásico. Nos estamos acercando cada vez al fin de estas civilizaciones. Recuerden muy bien, estas civilizaciones son muy importantes porque comprenden a Mesoamérica, es el país donde nosotros vivimos. Los mayas comprenden en la parte sureste de México, pero no solamente en la República Mexicana, sino también en Centroamérica, países como Guatemala, Belice, entre otros. Hay grandes edificaciones, templos muy importantes como Chichén Itzá. Adoraban a muchos dioses. Una ciudad muy importante es Tulum, que se encuentra en la parte de Chetumal. Cuenta la leyenda que el rey observó cómo pasaron los españoles, porque la ciudad de Tulum se encuentra en el Mar Caribe. También encontramos otras ciudades muy importantes en la parte de Guatemala como Quiché, entre otros. Esta región, en lo particular, era muy difícil de construir grandes pirámides. ¿Por qué? Porque existían grandes selvas y para ellos era difícil vivir en este ambiente. Ahora, cuando llegaron los españoles, todavía encontraron vestigios de esta gran civilización. Quiero que me acompañes y estamos próximos a llegar a las últimas civilizaciones. Vamos a ver la civilización de los toltecas. Esta civilización abarca en el periodo posclásico, recuerden, de 900 a 1521 después de Cristo. Los toltecas abarcaron de 950 a 1150 después de Cristo. Su centro ceremonial más importante fue Tula. Recuerden muy bien, Tula se encuentra en Hidalgo. Y la principal característica son los gigantes de Tula, son los atlantes. Pero para que te quede mejor la idea de cómo son estos gigantes de Tula, te voy a mostrar unas imágenes. Los toltecas eran un pueblo de lengua náhuatl, fueron los primeros en establecer un sistema de correos, esculpieron los llamados atlantes de Tula. Aquí podemos observar la imagen de estos gigantes. Fueron reconocidos como hombres cultos, se establecieron en lo que es actualmente el estado de Hidalgo. Quiero que observen muy bien el mapa, se encuentran en la parte central de la República Mexicana. Y utilizaron la aritmética, geometría, astronomía y medicina. También inventaron una escritura jeroglífica y usaron 3 calendarios para medir el tiempo. Muy bien, ahora que ya vieron estas imágenes y se dan de cuenta cómo son estas civilizaciones, a continuación vamos a ver la última civilización, la civilización de los aztecas o de los mexicas. Los aztecas vienen de Aztlán. ¿Dónde se encuentra Aztlán? En la parte norte de México. Y establecieron Tenochtitlán en lo que actualmente es el Valle de la Ciudad de México. Esta civilización es muy importante porque ellos resistieron el embate de los españoles. Cuando los españoles llegaron aquí a América, se encontraron con los aztecas. Los aztecas era la principal civilización que se encontraba en ese tiempo. Otra característica importante de los aztecas es que también adoraban a Quetzalcóatl. ¿Por qué conocieron a Quetzalcóatl, esta civilización? Porque todavía existía Teotihuacán, pero estaba abandonada. Y ellos le nombraron la ciudad de los dioses. También eran politeístas, entre otras cosas. Los mexicas o aztecas provenían de Aztlán, como se los había comentado anteriormente, o Chimostoc, y se establecieron en el Valle de México. Rendían culto a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia y del agua.
Fundaron dos escuelas principales. Estas escuelas eran el Calmecac y el Tepochcali. En el año en que fue fundado Tenochtitlan fue en 1325. Sus gobernantes eran llamados Tlatoanic y sus dominios abarcaron desde el río Pánuco hasta El Salvador y del río Balsas hasta Veracruz, como lo pueden observar en el mapa. También llegaron a algunas islas de lo que actualmente es Perú y bueno, podemos observar aquí también las imágenes de los dioses que les había comentado, de Tlaloc, de Huitzilopochtli y del calendario azteca. Estas escuelas de Tepochcali y Calmecac son muy importantes porque en ellos preparaban a los jóvenes para la guerra y les enseñaban cómo deberían de comportarse en esa sociedad. La civilización termina en el año de 1924, cuando Hernán Cortés invade totalmente Tenochtitlan.